fue como tu momento cuando dijiste bye? Bueno, pasa que cuando yo ya estaba yo trabajando varios años y un día me di cuenta de que se había pasado muy rápido el tiempo. O sea, se cuenta que como que fui al trabajo y era como, oye, pasaron 4 años. Y yo sentí ese día como algo dentro de mí que dijo, como si hubiera sido un abrir y cerrar de ojos literal. O sea, llevaba tanto tiempo yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Tú sabes que no es todos los días que llevas tu comida, te vas a tu casa. Claro. O sea, ni ves el sol. Exacto. O sea, literal no ves el sol. Entonces, claro, al inicio fue mi cabeza desde donde estaba, digo, porque ha ido cambiando, o sea, esa forma de pensar de quiero ser empresaria o quiero ser libre financieramente y tal, ha ido mutando, porque claro, al inicio con la mentalidad que tenía, o sea, yo decía, sí, quiero tener empresa, quiero tener negocios, o sea, yo pensaba que tener empresas y tener negocios, o sea, me iba a dar, o sea, que me iba a volver millonaria así, claro. ¿No? Ese ideal que uno tiene, ¿no? Entonces dijo, bueno, tengo que hacer algo, y entonces ahí es donde empiezo como a buscar algo de educación financiera, algo de y me empieza a aparecer, ya empezó a Facebook, o sea, Facebook estaba dando sus inicios, creo, y empezó a llegar mi información, empecé a ir a unos talleres de educación financiera y me empecé a dar cuenta que habían cosas dentro de mí que la gente, esta gente, yo decía, porque yo venía del mundo corporativo, claro, igual yo. Y esta gente que estaba como rara, ¿no? O sea, que venía del emprendimiento, porque claro, tú los veías como, oye, son como raros, no son como no una secta, pero es como que una secta de otro planeta. Entonces, es que claro, aparte yo tuve que en ese momento matar mi ego también porque tenía un ego muy alto, que yo creo que había sido construido en base a esfuerzo, a reconocimiento, o sea, que obviamente me había esforzado muchísimo, o sea, para ingresar, para estudiar, para acabar en menos de 5 años, para estar en el 10º superior, para estar, o sea, me había esforzado mucho para, no sé, para siempre llegar a mis metas, a mis bonos, o sea, es como que... Trabajar en el banco. Trabajar en el banco, y yo ya para ese momento me había comprado el carro, había estudiado un diplomado, y ¿te compraste tu departamento? Y me compré el departamento, financiado con el banco, obviamente. Tengo una super tasa, ¿tú sabes? Una super tasa, yo también. Que eso no pasa ahora, pero esa fue una de las ventajas. Que fíjate que cuando yo empiezo a tomar estos cursos, acababa de comprar el departamento y la persona que me da la mentoría y tal, ¿no? Del curso me dice, ¿ya lo compraste? Sí, me dice, ya te metiste. O sea, es como que yo pensé que me iba a felicitar, ¿no? O sea, es como, ay, te compré, porque toda la gente cuando estás allá afuera, tu familia, tus amigos, ¡guau, qué chévere! Te compraste tu departamento, te felicito. Claro, te felicito por endeudarte 20 años y que todos los meses vas a pagar y vas a terminar pagando el triple de tu departamento, ¿no? O sea, nadie te dice eso, ¿no? Entonces, pero yo creo que igual todo ha sido aprendizaje. O sea, las decisiones que tomas, si bien ya las tomaste, ya hiciste, puedes siempre tomar otra decisión. O sea, si compraste un depa, puedes venderlo. Si hiciste algo, puedes, o sea, no revertirlo porque al final eso te genera un aprendizaje, pero puedes cambiar la dirección, puedes cambiar el rumbo. Exacto. Con educación y tal. Entonces, cuando empecé a educarme, efectivamente me di cuenta que claro, o sea, me había endeudado prácticamente a un 80%, porque claro, el departamento que me había comprado lo había sacado con un hipotecario, pero aparte con un préstamo. Claro. O sea, no por la inicial, sino porque no me alcanzaba, o sea, me compré un departamento, o sea, más de lo que yo calificaba. Entonces tuve que pagar el 20% de inicial o algo así, la cosa que tenía una parte ahorrada y otra parte, o sea, me la saqué a la vez, o sea, hice la de, me saqué el préstamo, el préstamo para pagar el préstamo para pagar, no, o sea, lo que pasa es que el banco me aprobaba hasta un cierto monto, entonces yo tenía que completar porque no me aprobaba para más. Entonces tuve que sacar 2 préstamos. Entonces cuando me di cuenta, mis finanzas era como, o sea, al tope, casi el 90%, entonces era como, no me queda nada para vivir, ¿no? O sea, pero tengo mi depa. Y la
verdad es que ha sido un camino bastante interesante, pero yo empiezo trabajando en el banco, empiezo haciendo una reestructuración, un cambio de mentalidad, de mindset, no solamente de mentalidad, así como de emprendimiento, sino financiera, las emociones, la parte de descubrir la espiritualidad, o sea, todo un proceso. Y como más o menos a los 8 meses, porque claro, yo sí soy alguien de que cuando se encuentra algo que le resuena mucho, que conecta mucho, que fue los entrenamientos, que fue todo este proceso, yo básicamente me encontraba un año viendo la parte como financiera y tal, lo del DEPA, arreglando lo del DEPA, porque al final lo alquilé y luego me fui a vivir a otro lado, entonces ya se equilibró todo, ¿no? Porque ¿qué hacía yo con un DEPA de 3 habitaciones y una cochera, yo solita pagando todo, ¿no? Entonces, al final reestructuré todo, pero eso fue como el inicio, y luego ya cuando empieza un proceso más profundo, emocional, espiritual, que ya era un proceso más interno, porque yo venía como con muchas enfermedades, con muchas cosas ahí detrás, que no se veían, no era algo que yo lo publicara, no soy del tipo de perfil, yo publico si estoy enferma, si me pasa algo, entonces no era algo que ni siquiera mi familia, muchos sabían. Entonces era algo que me lo guardaba yo, pero cuando empiezo a ver toda esta información me doy cuenta que las finanzas están totalmente relacionadas con esto. Entonces me doy cuenta que tengo que hacer un cambio, empiezo a tomar entrenamientos, ahí es donde empiezo a irme de viaje a los entrenamientos, y después de eso me doy cuenta de que, oye, sí lo puedo sanar, sí me puedo transformar, sí puedo hacer un cambio dentro de mí. De hecho, una de las cosas fundamentales que pasó fue que yo tenía como una condromalacia grado 3-4 en la rodilla, en las 2 rodillas. Entonces eso implicaba que el médico me había dicho que nunca iba a poder correr. ¡Oh, su madre! Entonces saludos a ese médico, es triatleta. 5 años, yo siempre lo digo en mis mentorías, yo le compré la creencia por 5 años. O sea, yo me compré esa idea, y eso es lo que pasa con mucha gente en su vida, ¿no? Nos compramos una creencia de alguien que tiene algo de autoridad. Y, o sea, después de 5 años que empiezo a entrenarme, me doy cuenta que, oye, de repente esto lo puedo cambiar. De hecho, en un entrenamiento allá en México, me fui a un entrenamiento con Ana, y fue como, oye, pude correr 8 kilómetros. Y yo no podía correr, o sea, no podía correr 1 kilómetro sin que me empezara a doler. O sea, mi mente estaba tan programada ya con eso, que pasaba 1 kilómetro y yo tenía el dolor. Entonces, cuando me doy cuenta que puedo correr después de 5 años, 8 kilómetros, obviamente, claro, que empiezo a llorar y todo, porque digo, es que no es imposible, pero es como, no puedo creerlo. O sea, yo, de hecho, cuando fui a ese entrenamiento, que fue no de los primeros, pero fue uno de los entrenamientos más profundos, que fueron varios días, fueron como 5 días, yo estaba sentada así y decía, ¿a dónde me he metido? Porque yo todavía trabajaba en el banco, y si bien ya tenía los conocimientos ya un poco de educación financiera y tal, pero cuando me meto a esta profundidad ya de la conciencia, que son un poquito 2 cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que sepas un poco de educación financiera, de órdenes, ¿sabes? O sea, de que sepas los conceptos de, oye, no gastes más de lo que ganas, alquila, lo invierte, sí. Pero cuando ya entras a ver la parte de conciencia, energía, emociones, todo eso, cuando me empiezan a explicar de lo de la energía, yo, ¿qué es esto? O sea, yo literal estaba sentada así en mi salón, yo decía, ya lo pagué, ya. O sea, ya lo pagué, me tengo que quedar acá. Y era como una cosa que estás ahí ya, o sea, ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, ya decía, bueno, por último, ya, pues, ¿qué voy a hacer? Pero cuando la información iba llegando, iba entrando, y me iba dando cuenta que había algo de sentido, ¿no? Exacto. Porque para mi mente, que era, claro, ingeniera, trabajaba en banco, o sea, tenía estas cosas, bases sentadas para mí, ¿no? Cosas que me habían dicho, cosas que para mí eran como verdad y reales. Exacto, sí. Entonces, cuando llega todo esto, fue como, fue un shock, porque al final yo digo, o sea, entonces, ¿en qué mundo he vivido? O sea, fue un shock, porque fue como, ¿de qué estamos hablando? O sea, me he pasado no sé cuántos años de mi vida, 20 y tantos años de mi vida, así, y tú me estás diciendo que puede, o sea, pudo ser diferente, pero puede ser diferente ahora también. Entonces,
había cosas puntuales que yo creo que para mucha gente puede ser una malas noticias o puede ser como una maldición que tu enfermedad no tenga cura o cosas duras que te hayan pasado, pero para mí fueron como bendiciones, porque si alguien me había dicho que no podía correr, si alguien me había dicho que eso ya era imposible, porque a mí me habían detectado una enfermedad que era incurable, entonces cuando alguien me dice que eso ya no tiene cura por este lado que yo conozco y luego otro lado me dice, oye, tú puedes curarte, tú puedes hacerlo. Entonces, ya casi que también no tienes, o sea, dices, oye, voy a probarlo, porque si al final ya me dijeron que no puedo acá y no puedo allá, al final, mira, ¿qué pierdo? Nada. Claro. Entonces, yo creo que fue una bendición que aquí me dijeron que no tenía cura. Y entonces decidí creer aquí, decidí ponerle aquí la intención, la energía. Y de hecho, en el mismo entrenamiento fue tan transformador, o sea, darme cuenta de todo esto, que corrí los 8 kilómetros. Yo regresé ese entrenamiento en el 2016 con la intención de empezar a hacer deporte. Y yo el 2017, el abril de 2017, hice medio Ironman.